Donald Trump y su único enfoque en una devastadora pandemia en Estados Unidos. Amigos de Noticias de Hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. También te recordamos que realizamos encuestas diarias referentes a la política de Donald Trump. Sin más demoras, comenzamos. El enfoque de Donald Trump como una pandemia furiosa. ¿Qué significa para él? El presidente de Estados Unidos perdió la oportunidad de demostrar que podía estar a la altura del momento del capítulo final de su presidencia y enfrentar el desafío definitorio de su mandato. Era un miércoles de verano cálido. Se avecinaba el día de las elecciones y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estaba aún más enojado de lo habitual por el enfoque implacable de la pandemia de coronavirus. Me estás matando. Todo esto es, tenemos todos los malditos casos. Lo gritó Donald Trump a Jared Kushner, su yerno y asesor principal, durante una reunión de los principales asistentes en la oficina oval el 19 de agosto. Quiero hacer lo que México hace. No te hacen la prueba hasta que llegas a la sala de emergencias y estás vomitando. El historial del México en la lucha contra el coronavirus no fue uno que Estados Unidos pudiera emular. Pero el presidente había visto las pruebas durante mucho tiempo como una forma vital de rastrear y contener la pandemia, sino como un mecanismo para hacerle quedar mal al aumentar el número de los casos conocidos. En ese día estaba especialmente furioso después de que el doctor Francis Collins, director del Instituto Nacional de Salud, le informa que pasarían días antes de que el gobierno pudiera aprobar de emergencia el uso del plasma convaleciente como tratamiento. Algo que Donald Trump estaba ansioso por promover como una victoria personal de cara a la Convención Nacional Republicana la semana siguiente. Son demócratas, están en mi contra, dijo, convencido de que los principales médicos y científicos del gobierno estaban conspirando para provocarlo. Quieren esperar. A finales del verano y el otoño, en el fragor de una campaña de reelección que iba a perder, y ante la creciente evidencia de un aumento de las infecciones y muertes mucho peor que en la primavera, la gestión de Donald Trump de la crisis, inestable, poco científica y teñida por la política durante todo el año, se redujo de hecho a una sola pregunta. ¿Qué significaría para él? El resultado, según entrevistas con más de 2 docenas de funcionarios y exfuncionarios de la administración y otras personas en contacto con la Casa Blanca, fue una situación de pérdida. Donald Trump solo terminó profundamente derrotado por Joseph Biden, sino que perdió la oportunidad de demostrar que podía estar a la altura del momento en el capítulo final de su presidencia y enfrentar el desafío definitorio de su mandato. Los esfuerzos de sus asistentes para persuadirlo de promover el uso de la máscara, una de las formas más simples y eficaces de frenar la propagación de las enfermedades, se vieron frustrados por su convicción de que su base política se rebelaría contra cualquier cosa que huela a limitar su libertad personal. Incluso los datos de las encuestas de su propia campaña en sentido contrario no pudieron influir en él. Su demanda explícita de una vacuna para el día de las elecciones, un impulso que llegó a un punto crítico en una polémica reunión en la oficina oval con los principales asistentes de salud a finales de septiembre, se convirtió en un sustituto equivocado de advertir a la nación que no se adhirió al distanciamiento social y otros esfuerzos de mitigación. Contribuiría a un desastre lento este invierno. Su preocupación, que el hombre al que llamó Sleepy Joe, Biden, que lo lideraba en las encuestas, obtendría el crédito para una vacuna y no él. Los expertos en salud pública del gobierno fueron casi silenciosos por la llegada en agosto del Dr. Scott Atlas, el profesor de neuroradiología de Stanford, reclutado después de aparecer en Fox News. Con la doctora Deborah Birx, coordinadora del grupo de trabajo sobre el virus de la Casa Blanca, perdiendo influencia y a menudo en el camino, el Dr. Atlas se convirtió en el único médico al que Donald Trump escuchaba. Sus teorías, algunas de las cuales los científicos consideraron
casi descabelladas, eran exactamente lo que el presidente quería escuchar. El virus es exagerado, el número de muertes es exagerado, las pruebas están sobrevaloradas y los encierros hacen más daño que bien. A medida que crecía la brecha entre la política y la ciencia, las luchas internas que Donald Trump había permitido aplacar la respuesta de la administración desde el principio solo se intensificaron. Las amenazas de despido agravaron el vacío de liderazgo a medida que figuras clave se socavaban entre sí y se distanciaban de la responsabilidad. La administración tenía algunas historias positivas que contar. El programa de desarrollo de vacunas de Donald Trump, Operación Warp Speed, ayudó a impulsar el proceso notable rápidamente de la industria farmacéutica en el desarrollo de varios enfoques prometedores. Para finales del año se aprobaron 2 vacunas altamente efectivas para el uso de emergencia, lo que brinda esperanzas para el 2021. La Casa Blanca rechazó cualquier sugerencia de la respuesta del presidente que hubiera sido corta, diciendo que había trabajado para proporcionar pruebas adecuadas del equipo de protección y capacidad hospitalaria, que el programa de desarrollo de vacunas había tenido éxito en el tiempo récord. El presidente Trump ha liderado la mayor movilización de los sectores públicos y privados desde la Segunda Guerra Mundial para derrotar el coronavirus y salvar vidas, dijo Brian Morgenstern, portavoz de la Casa Blanca. Pero la falta de voluntad de Donald Trump para dejar de lado el egocentrismo político mientras los estadounidenses murieron por miles cada día para adoptar los pasos necesarios para lidiar con la crisis sigue siendo confuso incluso para algunos funcionarios de la administración. Convertir la máscara en un tema de guerra cultural fue lo más tonto que se pudo imaginar, dijo un ex asesor principal. Su propia pelea con el COVID-19 a principios de octubre le dejó extremadamente enfermo y dependiente de la atención y los medicamentos que no estaban disponibles para la mayoría de los estadounidenses, incluido un tratamiento con anticuerpos monoclonales, aún experimental, y vio de primera mano cómo la enfermedad corría la Casa Blanca y algunos de sus aliados cercanos. Sin embargo, su instinto era tratar esa experiencia como un momento de aprendizaje o una oportunidad de empatía, sino como una oportunidad para presentarse como un Superman que había vencido la enfermedad. Su propia experiencia al principio, aseguró en una multitud en la Casa Blanca, apenas una semana después de su hospitalización, va a desaparecer. Está desapareciendo. Semanas después de su propia recuperación, todavía se quejaba de la preocupación de la nación por la pandemia. Todo lo que escuchas es COVID, 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 dijo Donald Trump en una parada de campaña, pronunciando la palabra 11 veces. Al final, no pudo escapar. El 11 de diciembre, Mark Meadows explotó durante una llamada matutina con el Dr. Hunt y el Dr. Peter Marks, el principal regulador de las vacunas de la agencia, acusando a Hunt de mala administración y sugirió su renuncia. Luego colgó el teléfono. Esa noche la FDA autorizó la vacuna de Pfizer. En la semana siguiente, el señor Pence y el señor Azar y el Dr. Anthony Fauci y otros funcionarios de salud se arremangaron para ser vacunados ante las cámaras. Donald Trump, quien después de contraer COVID-19 se declaró inmune, no ha anunciado planes para vacunarse. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.